¿Quiénes eran los hijos de Dios antes del mundo? Antes del Edén, del tiempo, incluso de la materia. ¿Seres celestiales? ¿Ángeles caídos? ¿Manifestaciones del pensamiento divino? O quizá, una estirpe olvidada que aún habita en los sueños, los símbolos y las sombras del alma humana? Mucho antes de que el primer ser humano respirara, mucho antes de que la luz dividiera las tinieblas, ya existían ellos. No en la historia, sino en el misterio. No en la tierra, sino en un reino espiritual más allá de la comprensión humana. Y los rastros de su existencia están escondidos en fragmentos dispersos de la Biblia, en los textos prohibidos del libro de Enoc, en las visiones gnósticas del apócrifo de Juan y en las estructuras místicas de la Cábala. Prepárate. Porque hoy no vamos a leer historia. Vamos a desenterrar misterios. Vamos a tirar del hilo que conecta lo divino con lo humano, lo celestial con lo terrenal, mucho antes de lo que nos contaron. Quédate conmigo en este viaje, porque las respuestas podrían cambiar no solo cómo ves el pasado, sino quién crees que eres ahora. Y si sientes esa chispa de curiosidad, ese llamado a saber más, dale a me gusta ahora mismo. Es la primera señal de que estás listo para lo que viene. La Biblia, nuestro punto de partida más conocido, nos habla de los hijos de Dios. En hebreo, Bene Ya Elohim. Los encontramos en el libro de Job, presentándose ante el Creador en una especie de corte celestial. Escucha esto, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Y de nuevo en Job 2:1. ¿Quiénes eran estos hijos? La mayoría de los eruditos y textos antiguos coinciden, se referían a seres angelicales, miembros del consejo divino. Pero hay más. Job 38:7 nos da una imagen sobrecogedora de la creación misma. Dios pregunta a Job dónde estaba él, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se regocijaban antes de la creación del mundo como lo conocemos. Estaban allí. Presenciaron el nacimiento del cosmos. Eran parte del séquito divino, existiendo en una esfera celestial antes de que el tiempo y el espacio se desplegaran para nosotros. Esta idea de una asamblea divina, de seres celestiales preexistentes, no es exclusiva de Job. Resuena en los Salmos: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Bene Elohim, dad a Jehová la gloria y el poder. Salmo 29:1. Y de forma aún más directa, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmo 82:1, seguido por yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, Salmo 82:6. Aunque este último pasaje tiene debate sobre si se refiere a jueces humanos o seres divinos, el patrón es claro: la Biblia hebrea reconoce una categoría de seres llamados hijos de Dios, predominantemente entendidos como entidades celestiales prehumanas. Pero es en Génesis, capítulo 6, donde el misterio se vuelve denso, casi perturbador. Justo antes del diluvio, leemos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:1-2. Y luego, había gigantes, Nepilim, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que se unieron a mujeres humanas? Aquí, las interpretaciones se bifurcan como ríos turbulentos. La visión de los ángeles caídos, la interpretación más antigua, apoyada por muchos textos judíos del Segundo Templo y los primeros padres de la Iglesia. Identifica a estos hijos de Dios con ángeles que cayeron de su estado celestial, desearon a mujeres humanas y transgredieron los límites divinos. Esta visión se alinea con el uso de hijos de Dios en Job y los Salmos para referirse a ángeles. Textos del Nuevo Testamento como 1 Pedro 3, 19-20, 2 Pedro 2:4 y Judas 6 parecen aludir a estos ángeles encarcelados que pecaron antes del diluvio. Esta visión sugiere una rebelión cósmica, una caída prehumana o protohumana con consecuencias devastadoras.
La visión de los gobernantes poderosos. Algunos sugieren que eran reyes o tiranos humanos que, siguiendo costumbres del antiguo cercano oriente, se autodenominaban hijos de dioses y tomaban mujeres a la fuerza, practicando la poligamia. Sin embargo, esta visión lucha por explicar la naturaleza extraordinaria de los Nepilim y por qué esta unión provocaría un juicio tan severo como el diluvio. La visión setita. Otra interpretación propone que los hijos de Dios eran los descendientes justos de Set, el linaje piadoso de Adán, y las hijas de los hombres eran las descendientes malvadas de Caín. La unión representaría una mezcla impía que corrompió a la humanidad. Pero, ¿por qué llamar específicamente hijos de Dios a los setitas aquí, cuando no se usa así en otros lugares? ¿Y cómo explicaría esto a los gigantes, los Nepilim? Aunque el debate continúa, la interpretación de los ángeles caídos resuena con más fuerza en el contexto del Antiguo Testamento y en la literatura antigua. Nos habla de seres espirituales, preexistentes a la humanidad post-diluviana, que tomaron una decisión catastrófica. Existían antes, en un orden divino, y su caída marcó un punto de inflexión oscuro. Si esta historia te está haciendo cuestionar lo que creías saber, si sientes que estamos tocando algo profundo y olvidado, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad de buscadores. No te pierdas los próximos descubrimientos. Juntos, podemos seguir desvelando estos misterios. Pero Génesis solo nos da un vistazo. Para una visión más detallada, casi cinematográfica, debemos recurrir a textos que la Iglesia oficial decidió dejar fuera del canon, pero que fueron inmensamente influyentes en la antigüedad, los libros apócrifos. Y ninguno es tan revelador sobre estos hijos de Dios como el libro de Enoc. El libro de Enoc, atribuido al patriarca que caminó con Dios y fue llevado al cielo, Génesis 5:24, nos habla de los vigilantes, en arameo, Irim. Eran una clase específica de ángeles, enviados originalmente para vigilar y guiar a la humanidad primitiva. Pero algo salió terriblemente mal. Enoc describe cómo 200 de estos vigilantes, liderados por figuras como Semiasa y Azazel, descendieron al monte Hermón. Allí, hicieron un pacto impío. Impulsados por la lujuria hacia las mujeres humanas, juraron tomarlas como esposas y enseñarles secretos celestiales prohibidos. Enoc 6-8 detalla esta transgresión, enseñaron encantamientos, astrología, la fabricación de armas, cosméticos, conocimiento que, según el texto, corrompió a la humanidad y la llenó de violencia e impiedad. De su unión con las mujeres nacieron los Nepilim, los gigantes mencionados en Génesis 6. Enoc los describe como seres voraces y destructivos que consumían los recursos de la tierra y finalmente se volvían unos contra otros y contra los humanos. La tierra clamó al cielo por la injusticia y la sangre derramada. La rebelión de los vigilantes no fue solo un acto de lujuria, sino una violación fundamental del orden cósmico. Cruzaron la barrera sagrada entre el cielo y la tierra, mezclando lo espiritual con lo carnal de una manera prohibida. Su pecado no fue solo personal, fue cósmico, introduciendo el mal y la corrupción en el mundo de una forma sin precedentes, lo que finalmente, según Enoc, provocó el juicio del diluvio. Dios encargó a los arcángeles leales, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, que intervinieran. Ataron a los líderes de los vigilantes caídos en lugares oscuros bajo la tierra, para esperar el juicio final. Azazel, en particular, es culpado por enseñar la fabricación de armas y la vanidad. El libro de Enoc, aunque no canónico para la mayoría, fue citado implícitamente en el Nuevo Testamento. Judas 14-15 cita directamente a Enoc 1:9 y nos ofrece una perspectiva dramática. Los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles preexistentes, los vigilantes, cuya caída tuvo consecuencias cataclísmicas para la creación temprana. Existían antes, tenían un propósito, pero eligieron la rebelión. ¿Sientes el peso de esta historia? ¿La magnitud de esta rebelión celestial? Esto va más allá de un simple mito. Toca las raíces de nuestra comprensión del bien, del mal y de las fuerzas que actúan más allá de nuestro velo de realidad. Comparte este video. Hay otros que necesitan escuchar esto, que están buscando estas piezas perdidas del rompecabezas cósmico. Ayúdanos a difundir esta búsqueda. Ahora, viajemos a otro rincón del pensamiento antiguo, uno aún más esotérico y desafiante, el gnosticismo. Los gnósticos,
buscadores del gnosis, conocimiento directo y salvador, tenían una visión radicalmente diferente del cosmos, de Dios y de los orígenes. En textos como el apócrifo de Juan, encontrado en Nag Hammadi, no encontramos exactamente hijos de Dios en el sentido bíblico o enoquiano. En cambio, descubrimos una cosmología compleja de emanaciones divinas. Todo comienza con la mónada, el uno, la fuente suprema, inefable y perfecta. De la mónada emana Barbelo, el primer pensamiento, a menudo vista como el aspecto femenino divino o la madre. Juntos, y a veces con una tercera figura llamada autogenes, el autoengendrado, visto como el Hijo o Cristo divino, forman una tríada primordial. De esta tríada emanan los eones, seres espirituales, inteligencias divinas, que habitan en el pleroma, la plenitud de la luz. Estos eones son como facetas del Dios Supremo, existiendo en pares, sisigias, y representando atributos divinos como la sabiduría, Sofía, la gracia, la verdad. Estos eones son, en cierto modo, los hijos de Dios gnósticos, existencias divinas emanadas antes de cualquier mundo material. Pero la cosmología gnóstica incluye una tragedia cósmica. Uno de los eones más jóvenes, Sofía, sabiduría, en un deseo apasionado por conocer al Padre inefable, actúa sin su pareja y sin el consentimiento del espíritu. De este acto imperfecto nace una entidad defectuosa, ignorante y arrogante, Yaldabaoth, también conocido como el Demiurgo. Este Demiurgo, ignorante del pleroma superior, cree ser el único Dios y procede a crear el universo material y al ser humano, Adán y Eva, a su imagen, pero como una copia imperfecta y una prisión para la chispa divina, el espíritu, que Sofía logró infundir en la humanidad. Para los gnósticos, el mundo material no es la buena creación de un Dios benevolente, sino una construcción inferior, una jaula creada por un Dios menor e ignorante. Los verdaderos hijos de Dios precreacionales son los eones del pleroma, especialmente figuras como autogenes / Cristo, que existían en la perfección antes de la caída de Sofía y la creación defectuosa de Yaldabaoth. Su propósito no es gobernar la tierra, sino permanecer en la luz y, eventualmente, ayudar a las chispas divinas atrapadas en la materia a despertar y regresar al pleroma. Esta visión es radicalmente distinta. No habla de ángeles caídos por lujuria, sino de emanaciones divinas y una caída cósmica relacionada con el deseo de conocimiento y la creación imperfecta. Los hijos de Dios aquí son seres de pura luz, preexistentes a la materia, y nuestra propia esencia espiritual es vista como una parte exiliada de ese reino divino. ¿Te resuena esta idea de una chispa divina atrapada? ¿De un anhelo por regresar a una fuente de luz? El gnosticismo toca fibras profundas sobre nuestra identidad y nuestro lugar en el cosmos. Si quieres explorar más estas ideas radicales, quédate hasta el final. La síntesis que haremos te dará una nueva perspectiva. Ahora, adentrémonos en el corazón del misticismo judío, la Cábala. Aquí, el lenguaje se vuelve aún más simbólico, describiendo los procesos internos de la divinidad antes y durante la creación. La Cábala comienza con Ein Sof, lo infinito, lo ilimitado, el aspecto de Dios que está más allá de toda comprensión y manifestación. Antes de cualquier antes, solo existía Ein Sof. Para crear, Ein Sof realizó un acto de tzimtzum, contracción, retirando su luz infinita para dejar un espacio vacío conceptual donde la creación pudiera desplegarse. Desde Ein Sof emanan las 10 sefirot, atributos, emanaciones o canales a través de los cuales la divinidad se revela y actúa en la creación. Son como los bloques de construcción de la realidad, tanto divina como creada. Las sefirot se organizan en el árbol de la vida, un mapa complejo de la interacción divina. Si buscamos análogos a los hijos de Dios precreacionales en la Cábala, debemos mirar las primeras y más altas sefirot, aquellas que emanaron antes de la formación completa de los mundos inferiores. Keter corona la voluntad divina primordial, el punto de conexión más cercano a Ein Sof, más allá de la conciencia. Es la raíz de todo. Chokma, sabiduría, el primer destello de la idea divina, el pensamiento seminal, a menudo asociado con el Padre Cósmico. Es la sabiduría intuitiva, indiferenciada. Bina, entendimiento, la elaboración y desarrollo del pensamiento de Chokma, la matriz divina donde las ideas toman forma conceptual, asociada con la Madre Cósmica. Estas 3 sefirot superiores, Keter, Chokma, Bina,
representan el intelecto divino y la voluntad primordial que existían antes de la manifestación de las 7 sefirot inferiores que gobiernan la creación emocional y física. No son hijos en el sentido de seres separados, sino aspectos intrínsecos del proceso divino de autorrevelación y creación, existiendo en un plano puramente espiritual antes de la materialidad. Algunas tradiciones cabalísticas también hablan de Adán Kadmón, hombre primordial, una figura arquetípica que representa la manifestación divina inicial, la configuración de la sefirot antes de la creación de los mundos físicos. Adán Kadmón es como un alma del mundo precreacional, un puente entre Ein Sof y la existencia manifiesta. La Cábala, entonces, nos ofrece una visión de hijos de Dios precreacionales no como ángeles o eones separados, sino como las propias fuerzas y atributos divinos primordiales, las sefirot superiores y arquetipos cósmicos, Adán Kadmón, que estructuraron la realidad desde el interior de la divinidad antes de que el universo tomara forma. Hemos viajado desde los ángeles bíblicos y los vigilantes caídos, pasando por los eones gnósticos hasta las sefirot cabalísticas. Diferentes lenguajes, diferentes cosmologías, pero un tema recurrente, la existencia de entidades o principios divinos antes del mundo que conocemos. Otras tradiciones antiguas susurran historias similares. El hermetismo, con su tríada de Dios, nous, intelecto, y logos, palabra/hijo. El neoplatonismo, con el uno trascendente del que emana nous, la mente divina que contiene las formas platónicas. La mitología comparada nos muestra patrones universales de consejos divinos, seres primordiales y arquetipos como el niño divino, potencial puro antes de la manifestación, y el embaucador, el agente de cambio, a veces disruptivo, como los vigilantes. Parece que la humanidad siempre ha intuido, o recordado vagamente, una realidad espiritual que precede a la nuestra, poblada por seres de inmenso poder e influencia. Síntesis y reflexión. Tono más íntimo y directo, entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios antes del mundo? Para la Biblia, principalmente ángeles en la corte celestial, testigos de la creación, algunos de los cuales cayeron trágicamente, Génesis 6. Para el libro de Enoc, eran los vigilantes, ángeles específicos cuya rebelión y mezcla con humanos corrompió la tierra. Para los gnósticos, eran los eones del pleroma, emanaciones puras de la divinidad suprema, existiendo antes de la creación material defectuosa del demiurgo. Para la Cábala, eran las sefirot superiores, los atributos intelectuales y volitivos de Dios, y Adán Kadmón, el arquetipo primordial, estructurando la realidad desde dentro. Para otras tradiciones esotéricas y filosóficas, eran principios como la mente divina, nous, y la palabra creadora, logos. No hay una respuesta única y simple. El concepto ha evolucionado, adaptándose a diferentes marcos teológicos, filosóficos y místicos. Pero la idea central persiste: no fuimos los primeros. Hubo un orden espiritual, una jerarquía divina, un drama cósmico que se desarrolló antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Estos hijos de Dios precreacionales representan diferentes facetas de lo divino: poder, sabiduría, voluntad, rebelión, creación, orden. Son arquetipos que resuenan en lo más profundo de nuestra psique colectiva. El niño divino, lleno de potencial antes de la creación. El héroe que media entre mundos. El embaucador que rompe las reglas y trae cambios, a veces catastróficos. Explorar estas tradiciones no es solo un ejercicio intelectual. Es una invitación a mirar más allá de lo visible, a cuestionar los límites de nuestra realidad y a considerar nuestro propio origen y destino en un contexto cósmico mucho más vasto y misterioso de lo que imaginamos. Quizás, dentro de nosotros mismos, yace una chispa de esa misma naturaleza precreacional, un eco de los eones, una conexión con la sefirot, un anhelo por el hogar divino del que, de alguna manera, todos podríamos haber descendido o caído. Hemos viajado juntos a través de textos prohibidos y misterios antiguos. Hemos desenterrado ideas que desafían nuestra comprensión del tiempo, de Dios y de nosotros mismos. Hemos visto cómo la figura enigmática de los hijos de Dios antes del mundo resuena a través de culturas y siglos, llamándonos a mirar más profundo. Esta no es solo información. Es una llave. Una llave para abrir puertas en tu propia mente y espíritu. Una llave para conectar con una verdad más grande, una historia cósmica de la que eres parte. Lo que hemos compartido hoy es solo el comienzo.
Hay mucho más por descubrir, por conectar, por comprender. Pero esta búsqueda no puede hacerse en solitario. Necesitamos ser una comunidad de exploradores, de cuestionadores, de almas valientes dispuestas a mirar más allá del velo. Si este viaje ha encendido algo en ti, si sientes que has tocado una verdad importante, actúa ahora. Dale a me gusta si resonaste con este mensaje. Suscríbete para no perderte ni un solo paso de esta exploración continua. Hay más misterios esperando. Comparte este video con todos los que creas que están listos para despertar a esta realidad más amplia. Conviértete en un faro de este conocimiento. Deja un comentario. ¿Qué idea te impactó más? ¿Qué preguntas tienes ahora? Queremos escucharte, queremos construir esta búsqueda juntos. No dejes que esta chispa se apague. Únete a nosotros. Sé parte de esta misión de desenterrar la verdad oculta, de reconectar con nuestros orígenes cósmicos y de entender nuestro verdadero lugar en el universo. Juntos, podemos iluminar los rincones más oscuros del pasado y transformar nuestro futuro.